Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión nos visita Jorge Guadarrama Saldaña. Él fue presidente de Generación Estudiantil de 1968, hace 50 años, el año del movimiento estudiantil que se realizó en México y en otras partes del mundo también, y que tuvo consecuencias muy importantes para el destino futuro de la vida política mexicana. Estamos en esta semana conmemorando el medio siglo, los 50 años de ese movimiento que tuvo cuestiones trágicas, pero que también tuvo siembras positivas para muchos cambios en la vida política de México, apertura, mayor consideración de libertades, de un papel más participativo de la juventud en la vida política y colectiva nacional, en fin. Así que agradezco mucho a Jorge Guadarrama que nos haya visitado para platicar de estos temas tan oportunos. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Al contrario, yo agradezco la atención y saludo a tu selecto auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Han pasado 50 años, Jorge. Muchos jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, no habían nacido hace 50 años. Y muchos no, aparte de que no lo vivieron, no han tenido la oportunidad de escucharlo y mucho menos de escuchar a gente que estuvo viviendo de cerca esos instantes. Y no olvidemos que es un movimiento muy lleno de confusiones históricas todavía. Sus causas, sus motivos, sus resultados, sus promotores, sus protagonistas todavía están envueltos en muchos velos de misterio, de confusión y hasta de contradicción. Pero queremos oír lo que tú nos platicas. ¿Qué fue el movimiento del 68? Pues mira, yo quisiera iniciar mencionándote que en ese año ingresamos a la Facultad de Derecho de la UNAM. Somos compañeros de generación. Sí, afortunadamente. Y muchos de nuestros amigos que venían de provincia, muchos de ellos cargados solamente con una maleta llena de ilusiones y de sueños, y los que estábamos aquí egresados de la Escuela Nacional Preparatoria. Y iniciamos nuestra carrera en nuestra querida Facultad de Derecho. Y en esos, por ahí del 22 de julio, se suscitan algunos problemas de estudiantes en la Ciudadela, unos del Politécnico, otros de una escuela Isaac Ochoa Tirena, que desemboca en muchos enfrentamientos entre ellos y posteriormente la entrada de los granaderos a las escuelas, golpearon estudiantes, maestros, padres de familia, en un acto de violencia excesiva para mi gusto, que no ameritaba tal cosa. Pero pues eso dio inicio a una serie de cosas que tú ya sabes. ¿Y luego qué sucedió? ¿Cómo se fue creciendo de una gresca preparatoriana? Así es. ¿Cómo fue contaminándose la universidad, el Politécnico, las normales, otras instituciones? Sí, efectivamente, después de esos enfrentamientos iniciales y la entrada de los granaderos ahí, viene una manifestación el día 26 de julio. El 26 de julio se manifiestan estudiantes del Politécnico. Un viernes. Un viernes que se citan ahí el hemiciclo a Juárez. Y por San Juan de Letrán venía marchando del Partido Comunista, conmemorando el 26 de julio, el aniversario de la Revolución Cubana. Los estudiantes deciden marchar al Zócalo. Al parecer hubo ahí alguna provocación, no estaba prevista la ida al Zócalo, pero ya en el calor del mitin muchos empiezan a gritar al Zócalo. Y los de la marcha del 26 de julio deciden unirse a los estudiantes y se van hacia el Zócalo, pero son detenidos en el transcurso de su trayecto por los granaderos y se vuelve aquello una batalla campal. Y siguen los acontecimientos hasta que se desatan en la Escuela Nacional Preparatoria, donde algunos individuos que no eran estudiantes
de los que se les dice porros, quemaron camiones. Y esto justificó la entrada, que tampoco debió haber sido, del ejército. Y recordarás que viene el famoso bazucazo que tira la puerta aquella centenaria del siglo XVIII tan preciosa de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí hay más de 100 detenidos, muchos lesionados, y bueno, pues ahí se desata el problema. En esos días el rector don Javier Barrosierra condena la violencia. En la Facultad de Derecho tuvimos una asamblea que tú recordarás, que el maestro Trevo Urbina pide que en el meeting que va a haber en la universidad, en la rectoría, se le permita hacer uso de la palabra para pedirle al señor rector que encabece la manifestación que iba a salir de la universidad. Y así se hace. Y finalmente don Javier Barrosierra encabeza esa manifestación. ¿Esa fue la marcha del silencio? No, esa fue el 27 de agosto. 27 de agosto. Sí, ahorita estamos hablando de los días finales de julio-agosto. Entonces sale don Javier, se hace la gran manifestación, y aunque muchos querían ir al Zócalo, otra vez esa cosa como de provocación, él con mucha prudencia da vuelta en en Félix Cuevas, y luego toma Avenida Universidad y regresamos a la universidad. Recuerdo que había de parte del movimiento estudiantil que se había unido en un Consejo Nacional de Huelga. Así es. Se elaboró un pliego petitorio que se elevó al gobierno. Sí. Un pliego petitorio que, si hoy lo leemos, resulta totalmente inocuo, no es para que enoje a ningún funcionario del gobierno. Se pedía el cambio del jefe de la policía capitalina, sí. el cambio de algunos artículos o algún artículo el 146 del Código Penal el delito del Distrito Federal. Sí, resolución social. Es decir, cosas que ahorita serían risibles para un funcionario, pero que en ese momento da la impresión de que irritó, sí, de que, si me permites una palabra más fuerte, que enojó, y si me permites otra más claridosa, que enfureció al gobierno. Sí. ¿Qué pasó ahí? Yo pienso que aquí hay dos factores importantes. Uno, pues la actitud de cerrazón del presidente Díaz Ordaz, por un lado, y por qué no decirlo también, ahora ya con la retrospectiva del tiempo, que también los estudiantes adoptamos una actitud rígida. Y en esos momentos se conforma el Consejo... Sí, nadie se movió. Y nadie se movió. Se conforma el Consejo Nacional de Huelga con más de 240 escuelas, y mantenemos los estudiantes una actitud rígida. Y el 27 de agosto, que es la manifestación que nos referíamos antes, ya en el Zócalo, Amado Campos Lemus, que después todo el mundo le atribuyó ser agente de gobernación, provoca a los estudiantes que estaban ahí muy enardecidos y les dice: vamos a permanecer aquí hasta que el gobierno venga a dialogar con nosotros. Pues el gobierno nunca iba a ir, menos Díaz Ordaz, que no tenía fama de ser muy flexible, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, todo esto se va escalando. La Olimpiada se iba a inaugurar el 12 de octubre. Entonces vienen acontecimientos muy fuertes. El 18 de septiembre, el ejército toma la universidad, nos detiene, pues, no sé, a más de 1.500 estudiantes que estábamos ahí. El 23 de septiembre toma el Politécnico en medio de una gresca muy grande, un enfrentamiento muy grande. ¿En Santo Tomás? En Santo Tomás, sí, efectivamente. Y bueno, pues así las cosas. Muchos estuvimos en Lecumberri, otros en el campo militar número 1, y muchos cuando salimos ya estaba encima el 2 de octubre, porque salimos, digamos, el 30 de septiembre, pero no había celulares, no había forma de comunicarnos, y había una montaña de rumores por todos lados, y la que más rifaba era que el movimiento estudiantil se había acabado y que ya nada más iba a ser una reunión así informativa en Tlatelolco y todo, pero muchos ni siquiera sabíamos de esa reunión. Entonces, efectivamente, vienen los hechos del 2 de octubre,
vienen los actos aquellos del helicóptero que lanza las bengalas, y muchas gentes del batallón Olimpia que se identificaban con un guante blanco comienzan a disparar sobre la multitud a quemarropa. Pero en esa trifulca le disparan también al general Hernández Toledo, que venía al frente de la tropa, y ahí se desata la intervención del ejército, que hasta ese momento, aunque sí tenía rodeado, no había intervenido. Y ahí se viene una cuestión sumamente grave. Ya incontrolada. Incontrolable. Y todo el mundo empezó a correr, todo el mundo lo que quería era salvarse. Y bueno, hubo cosas verdaderamente terribles, pero también debemos decir algunas cosas que sucedieron. Algunos estudiantes salvaron la vida gracias a algunos soldados que les dieron la salida, que pues les permitió llegar a una reja y tumbarla, entre ellos mi cuñado, Ricardo Tenorio. Ellos salvaron la vida tirando esa reja y salieron corriendo. Hubo de todo ahí. Hubo de todo. De todo. Volviendo un poco, retrocediendo del 2 de octubre, recuerdo que también se había formado, o el presidente había designado, a 2 delegados para el diálogo, 2 delegados jóvenes. Sí. En aquel entonces los jóvenes políticos Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo. Así es. Pero no avanzaron tampoco, ¿verdad? En algo era inavanzable, y no sé si estos delegados del gobierno también eran, quizás sin saberlo ellos, eran parte de una escenografía, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Creo que lo que sucedió en Tlatelolco, Pepe, fue algo que ya se había hecho, siendo Díaz Ordaz secretario de Gobernación con López Mateos, cuando el movimiento aquellos del doctor Nava en San Luis Potosí. Sí, cómo no. Que es exactamente lo mismo. Pretenden disfrazar esa masacre con un supuesto enfrentamiento, que no fue tal, sino que policías infiltrados entre los asistentes al mitin empiezan a golpear a los asistentes y se hace un pleito ahí que da la impresión que es entre ellos, cuando en realidad eran agentes de la Policía Federal, que en ese momento la Secretaría de Gobernación. Lo mismo sucedió en Tlatelolco. La gente dice, ¿quiénes dispararon primero? Y en efecto hay algunos disparos que salen del tercer piso del edificio Chihuahua en Tlatelolco y que se les pretende atribuir a los estudiantes, cosa que no fue cierta. Eran las gentes del batallón Olimpia que estaban infiltrados en todos lados, incluyendo la azotea de la iglesia de Tlatelolco, que nunca se abrió para que los estudiantes pudieran refugiarse. La iglesia cerró y no abrió. Y desde arriba, en ahora películas que han salido, se ve que hay agentes del batallón Olimpia en la azotea disparando a la multitud. Disparando a la multitud. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Jorge Guadarrama sobre los sucesos estudiantiles del 68. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Regresamos para continuar nuestra conversación con el abogado presidente de la generación 68 de la UNAM, Jorge Guadarrama. Día trágico el 2 de Día trágico, octubre, y pues, pero los cambios comenzaron de inmediato. Es muy de recordar que el día 3 de octubre, al día siguiente, la prensa mexicana, hasta entonces muy dócil, muy sumisa, servil, casi, empieza a romper esas cadenas. Y es precisamente Excelsior, el periódico de la vida nacional, el que desobedece la consigna gubernamental y toca los acontecimientos del día anterior, no solo en la primera plana,
Sí, que la consigna era que no pasaran a primera plana, sino que además ocupa el principal y además con fotografías. sí, Dicen, he escuchado, y no sé si sea cierto, que el presidente Díaz Ordaz se enfureció contra Excelsior y que su primer impulso fue clausurarlo. Pero estábamos en ese momento en la mira de todo el mundo. Estábamos así es, a 10 días de la Olimpiada. así es. Todos los ojos del planeta estaban sobre México y había cosas muy frescas desde 68. Una de ellas, la represión soviética en Checoslovaquia. Sí, cómo no. Entonces, los aires de represión, mal vistos por el mundo occidental, frenaron a Díaz Ordaz. Pero yo creo que si el 2 de octubre hubiera sido el 20 de octubre, la furia presidencial se desata sin freno. Sí, hubiera sido terrible, efectivamente. Y también coincidió con el movimiento estudiantil francés. De Mayo, sí, la Revolución de la Mayo, Revolución de como Mayo. se ha llamado. Sí, que encabezó Daniel Cohn-Bendit. Uh-huh. Y que también siguió los mismos esquemas de la rebeldía estudiantil en todo el mundo, inclusive en la misma Universidad de Kent, en Estados Unidos. Hubo varios enfrentamientos, 2 muertos en Kent. Hubo en Kent, hubo movimientos, quizá no cruentos, pero movimientos en los Estados Unidos. Así es. Ya mencionamos que el movimiento en Praga, que fue sometido violentamente por... Sí, cómo no, pues por una la fuerza. invasión. Así incluso una invasión soviética a Checoslovaquia. Sí. Y desde luego, pues no hay que omitir que también en esos momentos en China se llevaba a cabo la famosa revolución cultural. Sí. Y se había convertido el libro rojo de Mao como un pasaporte, pues, de las ideas maoístas y estaban penetrando en todo el mundo. Exactamente. Pero a partir también de ese octubre mexicano, la juventud, ya a nosotros nos tocó vivirla, empezó a tener un papel más activo y a ser escuchada Sí, en la vida política mexicana. Sí. Es decir, casi con inmediatez. El nuevo régimen, encabezado por Luis Echeverría, yo diría que sí tendió una mano a los jóvenes y sí hubo apertura para los jóvenes y micrófono para los jóvenes. Sí, desde luego que sí. Inclusive, pues no hay que pasar por alto que él pues fue bastante atrevido en ir a inaugurar unos cursos a la universidad, que a pesar de todo, pues se dejó escuchar y hubo incidentes y demás, pero efectivamente a partir de su administración se abrieron muchas puertas para los jóvenes. Que ya no se volvieron a cerrar nunca. Que ya no se cerraron nunca. Que ya nunca se cerraron, es decir, la juventud tomó un papel muy determinante en la vida política mexicana. Sí, inclusive yo creo que todo este devenir desde entonces, pues está culminando ahora precisamente con estas últimas elecciones presidenciales y pues como dicen, ha llegado una persona que con una nueva visión de las cosas, pues está llegando al gobierno de la nación, ¿no? Y si bien cuando dicen que, si el pueblo dice que a las 12 de la noche es de día, pues hay que prender las luces. Eso decía Carlos Madrazo. Carlos Madrazo, tabasqueño y paisano acá del nuevo presidente. Del nuevo presidente. Aunque se trata de un presidente con una edad promedio mayor que los presidentes mexicanos del último siglo. Sí. Y con un gobierno también integrado por personas mayores, muy experimentadas, muy conocedoras o muy respetadas. Sí, cómo no. Pero desde luego con una coordenada generacional mayor, ¿verdad? Así es, así es. No precisamente jóvenes, ¿no? Efectivamente. Y pues esperemos ahora buenos resultados, porque finalmente, me acuerdo que el doctor Ernesto Lamoglia usaba una frase que decía, no es lo mismo un huevo que un pollo, que un gallo, pues ahora ya
tenemos gallo al frente de la presidencia, ahora necesitamos resultados. El pueblo de México no puede permanecer solamente con la esperanza, necesita resultados. Tenemos asignaturas pendientes Es muy graves, muy dolorosas: la inseguridad, Terrible. la corrupción, la desigualdad, la pobreza y otras, pero graves, no sencillas. Sí. Y no sencillas quizá ni siquiera porque no están en las manos presidenciales en forma absoluta, Claro. ni siquiera en las manos totales Claro. del gobierno. Sí. Sí, son Muy de fenómenos acuerdo muy con- complejos. Sí, es un problema muy complejo, muy grave, que tiene muchas aristas, en el que intervienen muchos factores, y pues habrá que lidiar con ellos para encaminar hacia soluciones. Hacia soluciones más efectivas y más oportunas, ¿no? Claro. Más oportunas. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Porque ahora que estamos celebrando tú, yo y todos nuestros colegas del 68, nuestros 50 años de haber ingresado a la Facultad Sí, de hombre. Derecho de la UNAM. Parece que fue la semana pasada. Y fue la semana Y pasada. sí, pues yo lo que le quisiera decir, particularmente a los jóvenes estudiantes, no caigan en provocaciones. Esta cosa de los porros en Ciudad Universitaria se vio como algo muy artificial, que no tenía razón de ser y que no tiene razón de ser en atentar contra una institución tan querida por los mexicanos como es nuestra universidad. Claro. ¿Verdad? Y la provocación es muy peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa y no hay que aceptar provocaciones. Y sobre definitivamente. todo la provocación dirigida hacia mentes que no están totalmente fogueadas, ni preparadas, ni prevenidas, Claro, ni con las suficientes defensas como es la de los jóvenes. claro. Dice que no, los jóvenes, entre una de sus muchas virtudes, es que son crédulos, Sí, no son desconfiados, sí, y tienen muchos ideales. tienen muchos ideales. Y eso es una parte bella de la vida, ¿Cómo no? pero es una parte peligrosa. Sí, es delicada, ¿cómo no? Es muy delicada, muy riesgosa, muy riesgosa. Tenemos una buena juventud, desde luego. Claro. Y yo quisiera recordar una frase de Salvador Allende que les pido a los jóvenes que la recuerden también. La revolución no pasa por las universidades. Eso dijo Salvador Allende. Sí, lo recuerdo. Y recuerdo algunos de sus discursos, incluso en México. Su discurso en la Universidad de Guadalajara se considera el mejor discurso Exactamente. de la vida de Salvador Allende. Exactamente. No fue en Chile, sino aquí en México. Aquí en México. Sí. Pues doy las más cumplidas gracias a Jorge Guadarrama Saldaña, abogado, presidente de Generación en 1968 en la UNAM, por habernos acompañado en esta ocasión para este programa que coincide con la semana del 2 de octubre. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en su hogar y nos veremos en la próxima.